Buen día, soy el doctor Alfonso Boiso y en esta ocasión en Noticias en Ciencias número 39 y dentro de la serie Animales invertebrados marinos que quizá no conoces, te voy a presentar, ¿sabes cuáles son los cefalópodos? Los cefalópodos son una clase de invertebrados marinos pertenecientes al filo de los moluscos con una concha interna, externa o a veces ausente. Son comúnmente llamados pulpos, calamares, sepias y nautilos. Todos pertenecen a la subclase Coleoidea, a excepción de los nautilos que pertenecen a la subclase Nautilina. La denominación de cefalópoda dada a esta clase de moluscos obedece a la estrecha relación que guardan la cabeza y el pie. La palabra cefalópodo es un nombre compuesto del griego kepale, que quiere decir cabeza, y podos, pies, o sea, con los pies en la cabeza. Esto es moluscos con brazos o tentáculos. De estos animales existen especies con concha interna, como el caso de muchos calamares y sepias, sin concha como muchas especies de pulpos, y con una concha que rodea su cuerpo como en el caso de los nautilos. En el caso de los cefalópodos, tienen los ojos más evolucionados de los animales invertebrados, siendo igual o más especializados que incluso los ojos de algunos animales vertebrados. Por ejemplo, se ha documentado que varios tipos de cefalópodos, sobre todo calamares y pulpos, y potencialmente las sepias, tienen ojos que pueden distinguir la luz polarizada. Estos animales pueden además poseer tentáculos con los que se pueden defender. También tienen unos sacos de tinta situados al lado del recto, y esta tinta la expulsan al sentirse amenazados con la intención de despistar a sus depredadores. Tienen el cuerpo musculoso, pegajoso y flexible. Algunas especies son capaces de meterse en agujeros 10 veces más pequeños que la proporción de su cuerpo. Y es sorprendente cómo las criaturas que viven en nuestros océanos se han adaptado para sobrevivir entre los cerca de 8 millones de toneladas de basura que es arrojada al mar cada año. Se cree que el origen de los cefalópodos fue hace 500 millones de años en la época del Cámbrico Medio. En la imagen se muestra un fósil de un pulpo de 296 millones de años de antigüedad que vivió alrededor de la era de los dinosaurios. De los cefalópodos que tienen concha, esta se divide anteriormente en cámaras, portabiques o septos, atravesados por una estructura tubular o sifúnculo. La mayor parte del animal se aloja en la cámara principal de estas conchas. Sus representantes vivientes se distinguen por poseer una cavidad corporal grande, sistema circulatorio cerrado y cabeza bien diferenciada. Asociada a la cabeza existe un número variable de apéndices o tentáculos que la rodean, y el hiponomo o masa musculosa con forma de embudo y ubicado debajo de la cabeza que cumple las funciones del pie al intervenir en el desplazamiento del animal, pues a través de este el agua es expulsada por propulsión a chorro y así pulpos, calamares, sepias y nautilos se pueden desplazar dentro del cuerpo de agua. Esta modalidad en la locomoción y la habilidad para desarrollar una flotabilidad neutra a distintas profundidades son otras características del grupo adquiridas tempranamente en su evolución, que podían llenar de gas sus conchas para poder flotar o estar suspendidos en el agua, le permitieron independizarse del medio bentónico, del fondo de los ecosistemas acuáticos, y colonizar el nectónico, donde hay organismos que nadan activamente en las áreas acuáticas. Los cefalópodos son animales únicamente marinos, viven en océanos y mares distribuidos por todas las partes del mundo. Normalmente existen más especies de estos animales en aguas templadas y únicamente se encuentran en agua salada, pero se han llegado a encontrar especies en mares de zonas árticas. En este primer ejemplo tenemos a una especie de pulpo no identificado alimentándose de la carne de un calamar muerto. Los cefalópodos son organismos de simetría bilateral, exclusivamente marinos, ágiles e inteligentes, y se encuentran actualmente adaptados a varios ambientes, desde las regiones costeras hasta las profundidades oceánicas. La mayoría pelágicos, son nadadores activos y carnívoros. En este segundo ejemplo tenemos a un Argonauta hyanis alimentándose de una medusa. Y en el tercer ejemplo tenemos a Nautilus pompilius alimentándose durante el día a 303 metros de profundidad con sebo de una lubina depositada por un robot en el fondo del mar. Existen 4 órdenes:
el orden Octópoda o los pulpos, que tienen 8 brazos con 2 líneas de ventosas cada uno. El orden Cepida o las sepias tienen una concha vestigial dentro de su manto. También tienen 8 brazos y 2 tentáculos retráctiles separados de los brazos, los cuales tienen más de 4 filas de ventosas con las que agarran a la presa para aferrarse a las rocas y defenderse de posibles depredadores. El orden Tetuida o calamares, estos moluscos tienen una concha interna reducida, ya sea de composición calcárea o quitinosa. Tienen cabeza alargada con aletas nadadoras a los lados, 8 brazos con ventosas a todo lo largo y 2 tentáculos alargados con ventosas solo en el extremo terminal, con 2 a 4 hileras de ventosas en las puntas, las cuales tienen pequeños dientes. Estos dos órdenes, Cepida y las sepias y Teutida o calamares, los encontramos en los mares de México. La bolsa de tinta junto con la coloración protectora provista por los cromatóforos sirve de protección para estos animales, en donde el sistema nervioso y los órganos sensoriales están bien desarrollados. Por último tenemos al orden Nutilida o Nautilus, que son los únicos cefalópodos que tienen concha externa. Tienen más de 90 tentáculos alargados, los cuales no tienen ventosas, pero sí pequeños dientes. En los siguientes dos ejemplos tenemos diferentes conchas de cefalópodos. Todos los cefalópodos tienen células pigmentadas llamadas cromatóforos. Estas células se expanden y contraen a voluntad, lo que les permite cambiar de color y camuflarse en el espacio circundante, lo cual es una gran ventaja adaptativa para acechar a sus presas o para protegerse de los depredadores. En los siguientes dos ejemplos tenemos a Apalocolaena fasciata, un miembro de los pulpos de la familia Octópide, y del gran pulpo rayado del Pacífico y una ilustración a color del mismo. El sistema circulatorio de los cefalópodos es cerrado, siendo los únicos moluscos con esta propiedad. En casi todas las especies presentan un corazón con 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo, como en los pulpos, calamares y sepias. En el caso de los nautilos, estos tienen 4 aurículas. El corazón de estos animales se sitúa en la cavidad pericárdica. Tiene una aorta que se origina en el ventrículo y está conectada con la cabeza. Esta aorta, denominada aorta anterior, se ramifica tantas veces como tentáculos tenga la especie. También poseen otra aorta llamada aorta posterior, la cual está conectada con la masa visceral. La sangre de los mamíferos tiene una proteína llamada hemoglobina con hierro como centro activo para el transporte del oxígeno, mientras que los cefalópodos tienen hemocianina y un centro activo de cobre, lo que le da el color azul característico a su sangre al entrar en contacto con el aire. Si te interesa este tema de los tipos de sangre en el reino animal, te recomiendo ver el video en mi canal de YouTube, Noticias en Ciencias número 9, la sangre y sus curiosidades. El sistema nervioso de los cefalópodos es complejo y desarrollado dentro de los moluscos. Este sistema nervioso está formado con 2 neuronas gigantes, 2 ganglios ventrales, 2 ganglios laterales y 2 ganglios dorsales. Estos ganglios se juntan formando el encéfalo o cerebro auténtico. Con la función de proteger a estos ganglios envolviéndolos, hay un tejido cartilaginoso con unas características parecidas a lo que comúnmente conoceríamos como cráneo en los animales vertebrados. Son tan inteligentes que pueden abrir un frasco, salir de un laberinto y superar muchos obstáculos. El aparato digestivo de los cefalópodos está formado por una boca, la rádula, el esófago, el estómago, un ciego, el hepatopáncreas, un intestino y el ano. La digestión de estos animales comienza en la boca, que está compuesta de unas glándulas salivares que lubrican el paso del alimento por los tubos digestivos, un bulbo bucal con la presencia de unas mandíbulas con forma de pico y una rádula. La boca comunica con el esófago, que es un tubo musculoso y largo que se va a estar conectando con el estómago. En el estómago se encuentra el ciego y comunican con el hepatopáncreas. En el estómago, el ciego y el hepatopáncreas es donde se produce la digestión y absorción de los nutrientes. Este estómago comunica con un intestino que tiene la característica de ser muy corto y se termina de absorber los últimos nutrientes que no se habían absorbido con anterioridad. Después el alimento sin nutrientes será expulsado por el ano. El aparato respiratorio de los cefalópodos se realiza mediante branquias debido a que son animales únicamente acuáticos.
El oxígeno llega a las branquias debido a que el agua entra en la cavidad paleal mediante la circulación. El mayor número de especies que engloba este grupo tienen dos branquias, una a cada lado del cuerpo, pero en el caso de los nautilos tienen 4, 2 a cada lado del cuerpo. La reproducción de los cefalópodos es únicamente sexual. En la misma especie existen los dos sexos por separado, el masculino y el femenino. Estos animales tienen fecundación externa a excepción del grupo de los octópodos que engloban a los pulpos. Estos poseen fecundación interna. En estos ejemplos podemos ver el apareamiento del pulpo Octopus cyanea, en donde el macho se ve en primer plano, y el apareamiento de las sepias ojivias. Son animales ovíparos, lo que quiere decir que la hembra después de su fecundación pondrá huevos de los cuales nacerán las crías. Tienen un desarrollo directo debido a que no pasan por una fase larvaria y de que al nacer poseen unas características muy parecidas a las del estado adulto. En este ejemplo podemos ver a un par de sepias macho y hembra de la sepia Ojivia latimanus, en donde el macho que está a la derecha está custodiando a la hembra mientras ella está depositando los huevos. En el caso de las sepias, además de ser inteligentes, también son muy buenos para esconderse de los depredadores. Dado que solo tienen una vida útil aproximadamente de 1 a 2 años, siempre es vital encontrar formas de prolongar su corta vida. Y lo hacen a través del camuflaje. Este se realiza a través de los leucóforos o cromatóforos pigmentados en su cuerpo, ya habíamos mencionado. Estos pueden dispersar la luz, lo que les permite mezclarse con casi cualquier fondo. Así que son capaces de mimetizarse y pasar ocultas en muchos casos bajo la tierra esperando a que pase una presa. También pueden rociar tinta para escapar como otros cefalópodos. Los pulpos, en cambio, suelen esconderse en pequeñas cuevas submarinas. Es en esta clase de moluscos en donde se han alcanzado las dimensiones más grandes entre todos los invertebrados, como ocurre con algunas especies del calamar Architeuthis dux, o con la longitud del cuerpo superior a los 12 metros y más de 400 kilos, o Architeuthis principes con la longitud del cuerpo superior a los 3.7 metros y el Enteroctopus dofleini de 3 metros. Incluso se han adaptado a ambientes muy hostiles como Vulcanoctopus hidrotermalis, que vive cerca de las fumarolas o chimeneas hidrotermales. En la actualidad viven solamente unas 800 especies de cefalópodos en todos los mares del mundo, del Ártico a la Antártida, de la zona intermareal a la mitad del océano y de las aguas superficiales a las grandes profundidades, aunque se han descrito más de 10.000 especies fósiles. Los cefalópodos son animales carnívoros, ya lo habíamos mencionado, por lo que únicamente se alimentan de otros animales como peces, artrópodos, crustáceos o moluscos como alguna babosa de mar o algunos bivalvos. Son animales depredadores que acechan a sus presas escondidos o mimetizados en el entorno y que atrapan con sus fuertes tentáculos llevándose al animal a la boca. Por otra parte, los calamares y pulpos son la principal fuente de alimento de orcas, cachalotes, peces y aves. Además, están sometidos a una gran presión pesquera, ya que se extraen anualmente más de 70.000 toneladas de calamar en el Océano Pacífico nada más y más de 18.000 toneladas de pulpo, tan solo en la costa del Golfo de México. Habrá que sumar a esto la extracción del Golfo de Tehuantepec, que también lo hacen de forma abundante. El Golfo de Tehuantepec en México es una zona con alto potencial pesquero, en la que el camarón es la especie objeto de las operaciones de arrastre. Sin embargo, una gran cantidad de cefalópodos que habitan la plataforma continental son capturados como fauna de captura incidental, lo que ha recibido poca atención debido a que los métodos de muestreo en el mar son ineficientes. Por lo tanto, se han identificado una gran diversidad de cefalópodos como fauna de captura incidental en la pesca del camarón. Su distribución, estructura de tamaño y proporción sexual de las especies más abundantes es alarmante. Se han recolectado un total de 2.600 cefalópodos identificados como potencial pesquero, y esto es alarmante. Estos resultados y los nuevos registros de especies muestran la importancia de tener un cuidado en la captura incidental para poder conocer y monitorear la gran biodiversidad de nuestros mares, y además su abundancia, distribución y posible explotación con potencial pesquero. Por lo tanto, es imperativo establecer un monitoreo sistemático de la captura incidental y un programa de observadores a bordo de los buques camaroneros para evitar que se siga
depredando en esta forma a los moluscos. Muchas especies vivientes de cefalópodos, principalmente los pulpos y calamares, son bien conocidos popularmente porque son utilizados para la alimentación humana, sobre todo en la cocina chilena, mexicana, japonesa, italiana y mediterránea. En estos ejemplos tenemos imágenes de las sepias o jibias preparadas en el mar Adriático, y estas pueden ser, como en este caso, en un mercado de pescado rodeado de hielo, o de calamares frescos en exhibición en un mercado de mariscos en la India, o diferentes platillos que son ennegrecidos con tinta de pulpo, calamar o sepias y que son acompañados de otros mariscos o de pastas. Estos moluscos también suelen gozar de una injusta reputación, cuando en las novelas y películas son mostrados como criaturas terribles y feroces, pues no existen datos fehacientes de tal comportamiento en las formas actuales. Por ejemplo, el kraken es una criatura en forma de pulpo o calamar de la mitología escandinavia que podría hundir a los barcos. En cambio, Nautilus es más apreciado comercialmente por su esbelta conchilla, recorrida por suaves bandas coloreadas, y es considerado un fósil viviente. Por otra parte, existe un pulpo sumamente venenoso, el pulpo de anillos azules, Apalocalena lunalata, que es muy pequeño pero es sumamente mortal. Como pudiste ver, los cefalópodos son animales asombrosos y extraordinarios, con brazos, tentáculos y ventosas, pero lo más importante es que son muy inteligentes. Muchas gracias por su atención.